hermanos, buenos días. El Señor les bendice. El anhelo de mi corazón es que todos se encuentren bien, en salud y en victoria. Hoy es domingo, mayo 10 del año 2020 y este es un nuevo video para compartir lo que corresponde a este domingo. Vamos a leer un texto y después de eso vamos a orar y después daremos la última parte de este estudio que hemos estado mirando ya por 2 domingos. Bendito sea Cristo. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Sabemos, Señor, que lo que tu palabra nos dice, Señor, siempre es en cumplimiento y es en bendición para nosotros. Tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que a ti te aman, Señor, y nosotros te amamos con todo nuestro corazón. Y Padre, a pesar de toda esta contingencia, toda esta situación que está aconteciendo, no tan solo en este país, sino en todos lados, bendito Dios, sabemos que tú eres Dios soberano, eres Rey sobre toda la tierra, Señor. Y Padre, nosotros nos sometemos a tu autoridad, a tu señorío. Ahora te pedimos, Señor, que tú seas bendiciéndonos a través de la palabra que se va a ministrar. Ayúdanos a entender más profundamente, Señor, todos los conceptos, todos los principios que tú tienes, Señor, para nosotros, para que a través de ellos, Señor, nosotros podamos ser mejores hijos para ti, mejores cristianos, Señor, y que a través de ello podamos también, Señor, madurar. Te pedimos, Señor, tu bendición, la presencia de tu Espíritu Santo, la ayuda de tu Espíritu Santo, y pedimos, Dios, que la palabra, Señor, venga a ser clara y entendible, Señor, para que tu pueblo, Señor, la pueda comprender y asimilar. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Cristo. Muy bien, hermanos, pues llegamos a la última parte de este estudio, y esta parte quise dejarla por separado, perdón, hermanos, quise dejarla por separado porque en sí misma pues es un tema que es importante que se pueda mirar, aunque está incluido dentro del estudio de los 7 anhelos del alma. Entonces, esta parte vamos a tratar de analizarla en una sola predicación, y que nos ayude a complementar todo lo que hemos ido aprendiendo. Muy bien. Después de haber visto los 7 anhelos del alma y tratando de explicarlos, ahora veremos acerca de las emociones, la voluntad y el intelecto. Todos estos aspectos de nuestra alma son importantes, pero más importante es que los conozcamos para así poder tener éxito en lo que hacemos y las decisiones que tomamos. Nuestra alma toma una parte primordial en las decisiones que nosotros tomamos. Gracias a Dios por su palabra, porque su palabra dice que a través de ella nosotros podemos ser libres. Y Jesús nos ha hecho libres. Entonces, ahora sí podemos pensar que tenemos un libre albedrío para tomar las decisiones, pero las decisiones correctas. Muy bien. Conocer nuestra alma es tan fascinante como maravilloso.
ya que al conocer cómo funciona, estaremos en posibilidades de entender con más claridad el comportamiento de las personas, pero también incluyéndonos a nosotros mismos. Es decir, en la medida en que nosotros conozcamos nuestra alma, cómo funciona nuestra alma, cómo reacciona nuestra alma, en esa medida vamos a poder entendernos y poder entender a la gente. Todo esto acerca del alma, los 7 anhelos del alma, las emociones, la voluntad, el intelecto, los 5 sentidos de nuestra alma, todas estas cosas vienen de parte de Dios, ya que Él es el que creó al hombre y Él es quien conoce todo del hombre. Bendito sea Dios. Así es que cualquier cosa que nosotros quisiéramos conocer aún de nosotros mismos, es importante que nosotros podamos obtenerlo de la fuente correcta o de la fuente original. Esto quiere decir Dios mismo. Dios es el que conoce no solo los aspectos que acontecen en nuestra vida, sino aún conoce nuestro propio ser, incluido en espíritu, alma y cuerpo. Él nos conoce a perfección, Él sabe cómo debe funcionar y cómo debe funcionar en la mejor manera. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios, buscamos y preguntamos, escudriñamos, vamos a encontrar de qué manera Dios nos define como seres humanos, como seres, y en qué manera Dios sabe que nosotros podemos funcionar en la manera más correcta. Bien, entonces dijimos que todo esto viene de Dios porque de Él ha emanado todo esto. Dios fue el que creó al hombre, a su imagen y semejanza Dios lo creó. Bendito sea Cristo. Entonces vamos a empezar dando las definiciones de estos 3 conceptos: las emociones, la voluntad y el intelecto. Bien, la definición de emociones es una alteración del ánimo provocada por la alegría, la sorpresa o el miedo. En alguna manera las emociones nos dan expectación. Las emociones son expectantes. La voluntad. La voluntad es la facultad o potencia que mueve a hacer o no hacer una cosa. Es una intención firme de hacer algo. Y se puede definir como un sentimiento que va de la mano con el ánimo de una persona. O sea, la voluntad va de la mano con el ánimo de la persona. Si la persona tiene ánimo de hacer algo, entonces tiene ánimo, entonces estará en voluntad de hacer algo. Si no tiene ánimo, pues estará en una voluntad nula de hacer algo. Bendito sea Dios. Y el tercero, que es el intelecto, es el entendimiento o inteligencia. Y diríamos que el intelecto es donde se guarda o almacena la información que más tarde se usará para la toma de decisiones. En el intelecto es como, podríamos decir que es la biblioteca del ser humano, donde toda la información que se ha ido adquiriendo, que se va acumulando, queda guardada en el intelecto. ¿Cómo lo vamos a usar? Bueno, va a tener sus maneras de cómo se van a usar. Va a depender de cómo nosotros queremos usarlas en una manera correcta o en una manera incorrecta. ¿Ok? Bien. Si estos 3 aspectos están incluidos en nuestra alma, entonces podemos mirar la complejidad de la estructura de nuestra alma. Y esto no pudo ser hecho por la casualidad. No ha sido hecho por casualidad. Es tan complejo esto, hermanos, que no hay manera de pensar que esto pudo haber sido simplemente porque así ocurrió, porque así surgió.
de la nada o del nada, y entonces pues todo esto existe. No, esto fue una creación directa de un ser supremo que es nuestro Dios. Él nos creó, nos formó y nos hizo en espíritu, alma y cuerpo, con toda la estructura. Si se analiza el cuerpo humano, podemos encontrar tantas maravillas de cómo funciona el cuerpo, la parte física del hombre, su cuerpo, cómo funciona. Pues igualmente, hermanos, en nuestra alma tiene tantas cosas maravillosas de cómo funciona, cómo es que tiene una vida que se manifiesta en el cuerpo. Bendito sea Dios. Bien, en los videos anteriores vimos las implicaciones de los anhelos del alma que no son fáciles de entender, pero muy importantes de conocer, y además cómo saber suplirles correctamente para cada uno de ellos. Así es, hermanos, podemos conocer estos 7 anhelos y no queremos quedarnos en una situación de intelectual. Oh, ya conozco, sí, los 7 anhelos, el anhelo de preservación, el anhelo de poder, el anhelo, todos, cada uno de los 7 anhelos. Pero no solamente es conocerlos, sino también que podamos aplicar correctamente para cada uno de ellos, suplir correctamente para cada uno de ellos lo que cada anhelo necesita. Esto es agradable delante de Dios. Bendito sea nuestro Cristo. Muy bien, las emociones, voluntad e intelecto están alineadas para funcionar en paralelo con los 7 anhelos del alma. Consideremos esto, que es importante, que los 7 anhelos son el corazón del alma. Entonces, estos 3, emociones, voluntad e intelecto, son la sangre que es bombeada para que el corazón pueda latir. Entonces, podemos mirar que estos 3 aspectos, las emociones, voluntad e intelecto, están alineados con los 7 anhelos del alma. Alineados quiere decir que funcionan en paralelo con los 7 anhelos del alma. Si queremos que los anhelos funcionen correctamente, entonces las emociones, la voluntad y el intelecto tienen que funcionar correctamente, tienen que ser aplicados correctamente. Y entonces podemos estar en posibilidades de saber que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Anhelo y voluntad, en cierta manera, podemos decir que son lo mismo. ¿Por qué? Podemos explicar esto en este caso. Una persona está dispuesta a hacer lo que su anhelo le dice que haga. Si la voluntad es una representación activa del anhelo del corazón, si la voluntad es una representación activa del anhelo del corazón. La voluntad puede ejercer su derecho para dar dirección al alma y así tomar dominio sobre toda oposición. Es decir, nosotros vamos a funcionar a través de los anhelos, pero ellos en conjunto con las emociones, la voluntad y el intelecto. Si no intervienen todos estos aspectos, entonces algo está mal. Me acuerdo de un ejemplo que se da en las verdades del orden divino, donde se habla de una mesa con 4 patas, que son los principios para edificar. 4 principios que son para edificar. Hacer la cosa correcta, en el tiempo correcto, en la manera correcta, con la ayuda correcta. Esos son los 4 principios para edificar. Y en el estudio se hace referencia a una mesa con 4 patas. Si esa mesa le falta una pata, entonces hay un desequilibrio
y entonces se corre el riesgo de que esa mesa se caiga. Es decir, hablando de esto o tratando de aclararlo, si queremos edificar correctamente, tiene que haber 4 patas, tiene que haber 4 principios. Hacer la cosa correcta, en el tiempo correcto, en la manera correcta, con la ayuda correcta. Esos son los 4 principios para edificar. De esa misma manera, los anhelos, los 7 anhelos del alma, van a funcionar con las emociones, la voluntad y el intelecto. Si alguno de ellos falla, si alguno de ellos no está, entonces va a haber un desequilibrio y las cosas no se van a hacer bien. Entonces, para que esto pueda funcionar y que se pueda realmente tomar dominio sobre cualquier oposición, entonces debemos buscar que cada anhelo tenga su suplir correctamente, pero con la intervención de las emociones en la manera correcta, la voluntad en la manera correcta y el intelecto utilizando la información en la manera correcta. Bendito sea Dios. La voluntad del Señor, porque fue el ejemplo que tomamos para los anhelos del alma, que los vimos en Isaías 53 y los vimos con los 7 yo sois de Cristo Jesús, del sumo sacerdote. La voluntad del Señor dirigió sobre sus anhelos e hizo la voluntad de su Padre. Él hizo la voluntad de su Padre. Es decir, en su alma, en los anhelos de su alma, todos sus anhelos estaban concentrados en hacer la voluntad de su Padre Celestial. Cada uno de ellos, en su función y en su definición, estaban dirigidos correctamente, determinantemente para hacer la voluntad de su Padre Celestial. El Salmo 48 dice así: el hacer tu voluntad me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado. Ese texto nos habla de un término completo o total. No importaba cuál era la situación. A nuestro Señor Jesucristo, el hacer su voluntad le agradaba. Era todo su anhelo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 7 y versículo 9, se repite 2 veces precisamente el hacer tu voluntad. Y esto en relación al Salmo 40. Sabemos que el Salmo 40 fue un salmo, es un salmo profético de que Jesús haría o tendría en su alma, en su anhelo, el hacer la voluntad de su Padre Celestial. Vamos a ver aquí en Hebreos capítulo 10. En Hebreos 10, versículo 7, dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En el capítulo 10, versículo 7. Y en el mismo capítulo, en el versículo 9, se vuelve a repetir, dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Bendito sea nuestro Cristo. Entonces podemos entender esto. Esta mención doble en este capítulo 10 de Hebreos nos habla de el número 2. El número 2 lo vimos en alguno de los videos anteriores, que es un número de firmeza o de confirmación. Es decir, nuestro Señor Jesús estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Había una firmeza. El Señor Jesús no dudó, nunca, jamás dudó. Él sabía exactamente lo que él tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer y cuándo tenía que hacerlo. Y él dice estas palabras
Él menciona esto en una manera eh, eh, determinante: el hacer tu voluntad me ha agradado. Los 7 anhelos del alma y el suplir de ellos fueron involucrados en el hacer la voluntad del Padre. El, podríamos decir, el tema central del Calvario, donde se involucraron los 7 anhelos del alma de nuestro Señor Jesucristo, el tema central del Calvario era hacer la voluntad del Padre Celestial. Es decir, los 7 anhelos del alma y el suplir de ellos fueron involucrados en el hacer la voluntad del Padre. Las emociones del Señor fueron un indicador de la intensidad de su determinación. Las emociones marcaban la intensidad de esa determinación. El Señor Jesús no dudó en ningún momento. Y yo quiero que ustedes noten esto porque es importante. A nuestro Dios nada le toma por sorpresa. Nada absolutamente le toma por sorpresa. Él sabe y conoce con anticipación todas las cosas. Así es que nada de lo que aconteció, nada de lo que está aconteciendo, ni nada de lo que va a acontecer, a Dios le puede tomar por sorpresa. Dios conoce todas las cosas. Y nuestro Señor Jesucristo, sus emociones le daban la intensidad de la determinación de lo que él tenía que hacer, de lo que él tenía que cumplir. Lucas capítulo 23, versículo 34, dice así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús sí sabía lo que estaba haciendo, pero él sabía que esa gente que lo había puesto en esa cruz, que lo había llevado por todo ese calvario, no sabían lo que estaban haciendo. Ellos quizás creían que estaban haciendo lo correcto. Y sí, en cierta manera, porque todo esto tenía que ser cumplido de acuerdo a lo que Dios había determinado, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a las profecías. Tenía que haber sido cumplido. Pero ellos no sabían que se estaba cumpliendo todas las profecías. Ellos simplemente llevaron al Señor Jesús a la muerte, a una muerte de cruz. El Señor hace esta afirmación acabando de ser crucificado, recibiendo este daño, pudiéramos decirlo así, recibiendo este daño de la crucifixión, del castigo físico que llevó, del desprecio, de todo lo que él padeció en todo este calvario. Él, estando en la cruz, da una palabra, orando al Padre, y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está clamando por un perdón para la humanidad, para todos los que actuaron en estas gentes para que el Señor Jesús pasara por todo esto. Aún sus emociones fueron tales que el amor por su Padre le permitió hacer esta oración que estuvo de acuerdo con la voluntad del Padre. Esta oración, donde nuestro Señor Jesucristo estaba pidiendo porque se perdonara a todos esos pecadores que no solo estaban
estaban condenados por el pecado que ya había en ellos, el Señor Jesús estaba pidiendo que hubiera un perdón por sus acciones. Es decir, las emociones de nuestro Señor Jesucristo estaban puestas porque el amor del Padre no descargara sobre esas gentes lo que estaba pasando. Podemos decir así, una persona intelectual puede no solo ser definida por lo astuto que sea o lo astuta que sea, pero también por cuanto sabe. Y Jesús sabía todas las cosas. Ya dijimos, si a Dios no le tomaba nada por sorpresa, a nuestro Señor Jesús tampoco le tomó nada por sorpresa. Él supo de antemano todo lo que vendría sobre él y aún así afirmó su rostro. Nuestro Señor Jesús tenía una determinación firme. Él iba a ir a ese Calvario. Iba a llegar hasta las últimas consecuencias de ese Calvario. Y tenía que cumplirse de acuerdo a lo que el Padre había determinado, porque esa era la voluntad del Padre. Quiere decir que con firmeza cumplió la voluntad de su Padre. En Juan capítulo 18, versículos 3 y 4, Juan 18, versículos 3 y 4, dice así, dice Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Fíjense lo que está diciendo la Escritura, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de acontecer, ¿verdad? O que le habían de sobrevenir, se adelantó a encontrarse con Judas y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿A Jesús? Aquí estoy, soy yo. Quiero poner esto en perspectiva y quiero mencionar otra parte de la Escritura. La mencioné el domingo anterior, pero quiero mencionarla también hoy, para dar una explicación que creo que sí es necesario que se dé. En el huerto de Getsemaní, en la oración de Jesús, es necesario explicar, y vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo así. Ya dijimos entonces que Jesús estaba completamente consciente de todos los acontecimientos que habían de ocurrir, de principio a fin. Todo. Manera, tiempo, intensidad, sufrimiento, todo estaba incluido. Y Jesús lo sabía, Jesús lo conocía. Nada, ningún punto le era desconocido. En ningún momento, nada le fue desconocido. Él sabía exactamente cuántos pasos, voy a decirlo así, él sabía exactamente cuántos pasos iba a dar él cargando esa cruz. Cuántos pasos iba a dar desde el momento en que tomó esa cruz hasta donde llegó para que fuera crucificado. A ese grado de conocimiento nuestro Señor Jesucristo.
Entonces él sabía o tenía en conocimiento y estaba consciente de todos los acontecimientos que habían de ocurrir de principio a fin. Entonces, él también estaba consciente del amor del Padre por su Hijo. Estaba consciente cuánto Dios, el Padre, amaba a Jesús, su Hijo, al Cordero de Dios. Y que Dios mismo, en ese mismo conocimiento, Dios mismo estaba teniendo un gran dolor en su corazón por su Hijo. Un gran dolor en su corazón por su Hijo. Es decir, el Padre Celestial estaba mirando desde los cielos, porque se mira en diferentes partes de la Escritura, especialmente en los Evangelios, donde el Padre desde los cielos está mirando. Cuando Jesús es bautizado, dice que se abren los cielos, ¿verdad? Y se oye una voz desde los cielos que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Quiere decir que el Padre desde los cielos estaba viendo. El Padre desde los cielos estaba siguiendo cada paso de nuestro Señor Jesucristo. Él lo estaba siguiendo, porque cada paso tenía que ser cumplido. Entonces, así como el Padre amaba al Hijo, así el Padre, cuando Él veía todo lo que venía en acontecimiento para su Hijo, su corazón le estaba doliendo. Por todas esas cosas que habrían de venir sobre de su Hijo. Así que Jesús, cuando ora, pone en perspectiva el sufrimiento del castigo sobre él, el sufrimiento del castigo sobre él, pero también pone el sufrimiento del Padre por su Hijo. Y entonces la expresión que vemos en este texto que dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ok, ya escuché algunas personas, ministros, queriendo explicar esta parte o esta expresión de Jesús, esta frase de Jesús, esta oración de Jesús. Y alguno se atrevió a decir que Jesús tenía miedo de ir a lo que iba a acontecer. Por el conocimiento previo que él tenía de todas estas cosas, de todos los acontecimientos, él sabía que iba a sufrir, que iba a padecer todos estos males. Y que en un momento dado él tuvo temor. Y que en esta oración le estaba diciendo al Padre que quitara ese sufrimiento. Que no le permitiera pasar por ese sufrimiento. Bueno, yo quiero decir que esto no es así. Esto realmente no es así. Nuestro Señor Jesús afirmó su rostro. Nuestro Señor Jesús sabía mejor que cualquiera cómo agradar al Padre Celestial. Pero asimismo, Jesús sabía que el Padre le amaba tanto, era tanto el amor del Padre por su Hijo, que Dios mismo estaba sufriendo de mirarlo. Y entonces, la oración va en dirección de la voluntad de su Padre. Por eso le dice al final, sino como tú. Dice, no sea como yo quiero, sino como tú. Porque solo el Padre podía librarle de causar a Dios mismo el sufrimiento del castigo sobre de su Hijo. Es decir, Jesús no quería librarse de pasar todo ese sufrimiento, sino que Jesús sometió a la voluntad del Padre si él quería
librarle para que Jesús no fuese causante del dolor del corazón de Dios al verle sufrir. Es decir, Jesús estaba determinado a pasar por todo ese sufrimiento. Sus emociones, su voluntad y su intelecto estaban involucrados junto con sus 7 anhelos en cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Esa era la determinación de Jesucristo. Ya mencionamos, sus emociones marcaban la intensidad. Pero en esta oración, el Señor Jesús no está dando un paso atrás, sino que en esta oración lo que Jesús está haciendo es que está diciéndole, veo desde aquí tu corazón, Padre bendito. Y veo que estás sufriendo por mirarme a mí, aquí en esta tierra, todo lo que voy a sufrir. Si tú quieres que ese sufrimiento pare en tu corazón, entonces pasa esta copa de mí. Pero no como yo quiera, sino como tú. Es decir, en alguna manera, Jesús le está dando la opción al Padre de detener todo para que el corazón del Padre Celestial no estuviera en ese sufrimiento por ver a su Hijo en toda esa situación. Pero aún su voluntad de Jesús está siendo sometida al Padre y le dice al final, pero no como yo quiero, sino como tú. Es decir, Jesús estaba consciente que su Padre estaba sufriendo a la par de él. Y pensó, yo no quiero causarle este dolor a mi Padre, pero yo voy a cumplir su voluntad. Yo voy a cumplir su voluntad. Nuestro Señor Jesús estaba determinado. No había nada que podía cambiarlo. Él sabía qué era lo que tenía que cumplir y cómo tenía que cumplirlo y cuándo tenía que cumplirlo. Ahora, cuando el Señor tomó esta decisión, hablando de cuando está en Getsemaní y se adelanta para encontrar a Judas y la compañía, Él lo hizo con todas sus facultades, trabajando en conjunto, en pleno conocimiento y entendimiento de lo que había de sucederle. Es decir, no podemos pensar que Jesús estaba en un shock y que no sabía todo lo que le venía o lo que iba a acontecer. Jesús estaba en plenas facultades de conocimiento. No había nada que estuviera fuera del conocimiento de nuestro Dios. Su anhelo era hacer la voluntad de su Padre. El Señor había tomado la decisión de rendir sus 7 anhelos del alma. Involucró sus emociones, su voluntad y su intelecto. Su intelecto le marcaba todas las cosas que iban a acontecer, porque eso estaba guardado en su intelecto. Todo el conocimiento estaba guardado en su intelecto. Pero su voluntad estaba determinando tomar todo eso que estaba en información para llevarlo a cabo. Pero tenía que haber una intensidad. Y estos son sus emociones. Sus emociones eran tal que estaba deseoso de experimentar el temor de la cruz y su voluntad
era tal que él se deleitó en hacerlo. No creo, hermanos, de verdad, no creo que ningún otro ser humano pudiera experimentar esto que nuestro Señor Jesucristo experimentó. Aún si miramos algunos ejemplos de los mártires, como Esteban, que fue un mártir, fue apedreado y fue muerto por predicar la palabra. Aún Esteban, en esa condición, no creo que haya experimentado una intensidad en sus emociones como la que Jesús experimentó. No lo creo. Nuestro Señor Jesús fue único en esto. Él era el Cordero de Dios. En él no había pecado. Al contrario, él vino a tomar el pecado del mundo, a tomarlo sobre sí mismo para librar al mundo del pecado. Su voluntad era tal que él se deleitó en hacerlo. Él quiso hacerlo. Su emoción fue tan intensa que él no paró. Te voy a decir así, en algo que a mí me pasa. Siendo joven, llegué a manejar alguna motocicleta y para mí es muy emocionante la motocicleta. Y cuando uno empieza a tomar velocidad en la motocicleta, empieza a haber una tal emoción y en mi caso lo que me ocurre es el vértigo de la velocidad. El vértigo hace que vayas más y más y más y más y más y más rápido hasta llegar al punto de no parar, no poder detenerte. Por esa razón yo no me subo a las motocicletas. Hay gente que pues, quizás pueda dominar esto, no lo sé. Pero yo sé que eso me pasa a mí y que es una emoción tal que no se puede detener. Entonces, para evitar cualquier situación, simplemente no me subo en una moto, no manejo una motocicleta. Y si llegara a hacerlo en un momento dado, es con pleno conocimiento de que tengo que parar rápido, tengo que dejarlo rápido, no puedo continuar por mucho. Bien, el Señor tomó todas estas decisiones y puso acción necesaria para completar la obra de su Padre con su mente en pleno conocimiento. No había nada oculto, no había nada velado para nuestro Señor Jesucristo. Él estaba con su mente plenamente en conocimiento de todo lo que estaba aconteciendo. Estando él en la cruz del Calvario, en pleno dolor, agonizante, teniendo en su cuerpo todo ese sentir, angustia, diría yo, él repasó concienzudamente, esto es, haciendo conciencia detallada de cada cosa, de cada situación que tenía que cumplirse.
porque cada paso tenía que haberse cumplido en una manera exacta. Y con una determinación hizo esta introspectiva visión de su ser al estar al final de esa cruz. Eso quiere decir sus 7 anhelos, sus emociones, la voluntad y el intelecto debían estar alineados correctamente con la voluntad del Padre. No podía faltar algo. No podía estar algo mal colocado. Todo tenía que estar exactamente como había sido determinado en los concilios eternos. Porque esto iba a determinar la calidad del sacrificio y el precio que se estaba pagando por ese sacrificio. No podía pagarse menos, no había que pagar de más. Había que pagar lo que era justo. En un momento dado, yo les he dicho, yo les he explicado, estaba desde los cielos una doble personalidad mirando y examinándolo todo. Por un lado estaba el Padre mirando a su Hijo, yendo a ese Calvario, entregando su vida y llevando sobre de él toda la pena del pecado. Pero por otro lado estaba Dios el juez, tomando nota y supervisando que todos los aspectos se cumplieran en forma plena para que realmente se hiciera la paga del pecado. Fuera el precio que se había determinado por la paga del pecado. Era un Dios mirando dos aspectos. Cuando Jesús muere en esa cruz y su alma baja a los infiernos, y lo vimos en los 7 anhelos, el Padre no podía ir con el Hijo. El Padre no podía estar con el Hijo. Cuando su alma de Jesús baja a los infiernos, el Padre no podía estar ahí. Esto tuvo que ir solo. Pero Dios, el juez, sí estuvo ahí. Para testificar que toda la carga del pecado, la maldad y todo el mal de Satanás fuera descargado sobre el alma de Jesús. Dios el juez estaba dando testimonio de que todo esto fue así y todo esto tuvo cumplimiento. Por eso es que al tercer día Jesús resucitó con poder y con victoria. Porque en la cruz, en la tumba y en el mismo infierno, Jesús derrotó a la muerte y se levantó con poder. Su alma estuvo involucrada en todo esto. Las determinaciones de nuestro Señor Jesús marcaron en su cuerpo físico el hecho del sacrificio en su cumplimiento. Bendito sea nuestro Dios. Ahora podemos decir que tenemos a un Dios victorioso y que las promesas de nuestro Señor Jesús y que la obra redentora del Cristo
van a tener un cumplimiento en nuestras vidas, porque Jesús cumplió con todo. No hubo un detalle que faltara, no hubo un aspecto que no se cumpliera. Todo se hizo conforme el plan de Dios, en una determinación del Cordero de Dios por cumplir la voluntad del Padre Celestial. Gracias a Dios por su obra, gracias a Dios por el sacrificio y gracias a Dios porque por ello ahora nosotros tenemos vida eterna, tenemos vida en abundancia y tenemos una participación en el reino celestial. Ahora tú y yo somos hijos de Dios y tenemos una participación en su reino. Bendito sea nuestro Dios. Dios te bendiga, hermano.